Hola gente, ¿cómo están? En este video les estaré mostrando y enseñando cómo conseguir a todos los monstruos de grietas. No estoy solo, esta vez me acompaña una suscriptora que desde hace mucho me ha estado pidiendo salir en un video, y bueno, ese día llegó hoy. Muchas gracias Kaba por darme la oportunidad, te lo agradezco mucho. Bueno, como siempre, recuerda que soy Kaba, deja tu like, y suscríbete. Sin más que añadir, comencemos. Primero que nada les explicaré algo sencillo, las grietas se dividen en colores o grados, las azules, las cuales son las más básicas, nos puede dar monstruos normales al azar y posiblemente los que solo son obtenibles en grietas, en este tipo de grietas es difícil que salga el monstruo de grieta en sí, las de color morado, estas suelen ser muy probable que nos permita luchar contra el monstruo de grieta, ya que solo suele haber dos monstruos que sale en estas grietas moradas, y por último, las grietas rojas, que son las más difíciles de hallar, y suele contener a los monstruos más poderosos de grietas. Bueno, vamos a mostrar dónde conseguirlas. Estábamos buscando por toda la isla Volcán, y encontramos una de color azul en la pequeña isla de al lado, ese lugar donde salió, suele ser un lugar fijo en donde sale. En esta grieta, por ejemplo, podemos conseguir al Fanglo, aunque no siempre tenemos la suerte de que nos toque justamente el monstruo de grietas. Pero no se pierde nada intentando a ver si sale. Luego a lo lejos vimos un brillo rojo y era una grieta roja, no pensé que saldría tan rápido, pero salió. En esta isla, la grieta roja nos permite conseguir al Volgator, es bastante curioso ya que en esta isla suele haber muchos jugadores nuevos, y este simple cocodrilo los mataría de un solo golpe, pero bueno, en esta isla es conseguible. Aquí tuvimos mala suerte y no nos salió el cocodrilo, nos salió la avispa, pero al menos ya saben que aquí en esta isla lo pueden conseguir. Luego nos fuimos al mismo lugar de la grieta anterior, ya que había salido otra grieta, y en este caso, nos daba nada más y nada menos que al panda bastante útil. De nuevo tuvimos mala suerte, y nos tocó el glazadón, era menos probable que nos tocara el glazadón, pero este juego nunca se cansa de trolear. Oye Kaba, apenas estamos comenzando y ya me tienes mareada de tanto dar vueltas. Y todavía es que falta, apenas vamos por la primera isla. Ya luego seguimos el viaje, esta vez no usamos el portal central. Seguimos volando largas distancias hasta llegar a la muy olvidada isla glacial, en esta isla estuvimos un largo rato buscando grietas, y nada que salían, no logramos conseguir ninguna, no es que no salgan, simplemente en este momento no salieron, pero en la cima justo donde estamos ahora, suelen salir. De todas formas los mismos monstruos que salen en la isla Volcán salen aquí, para que lo tengan presente. Ya luego en la isla Tierra nunca si tuvimos suerte, encontramos una grieta azul, en esta grieta nos volvió a tocar el mismo panda. La mala suerte venía en aumento, esta vez nos salió el mini cocodrilo. Kaba, yo creo que tú eres el salado. Bueno, la verdad la suerte nunca ha sido mi mejor atributo, pero lo importante es que estamos enseñando las ubicaciones de las grietas. Abajo de donde sale el jefe, caballero de la sombra de la isla Tierra nunca, salen portales también, en este caso las rojas de esta isla también nos dan al Volgator. Esto ya es personal, ningún monstruo de grieta nos ha salido hasta ahora, pero bueno, sigamos. Sinceramente debo de decir, que la de la mala suerte es ella, tremenda salada, yo tengo mala suerte pero esto ya es otro nivel de la mala suerte. Para que te quede claro, el único salado aquí eres tú, así que deja de decir tanta cosa. Bueno, yo solo decía que tanta mala suerte no es normal. Pero vayamos a la siguiente isla. Luego al llegar a la isla Dunesville, vi un portal en la cima de donde están los canguros, había un portal que nos daba a la placa de hielo, esta vez estaba solo, ella se había ido así que veamos qué pasa. ¿Vieron gente? El de la mala suerte no era yo, XD. Ya saben que en esa zona sale una grieta.
Al rato vi una grieta azul al principio de la isla, esta grieta suele salir mucho, se spamea demasiado en este lugar, como salió de nuevo el fanglo, vamos de una a la isla de mareas. Al apenas llegar a la isla de mareas, pude visualizar a lo lejos una grieta azul, en esta isla ya nos dan otros monstruos, como ven el monstruo de grietas de esta grieta es el chivo, tiene su nombre pero yo le digo así. Bueno, yo también tengo mi mala suerte después de todo. En la concha atrás donde sale el jefe Tidebex de la isla Tierra de Mareas suele salir una grieta, de hecho no sé si sea yo, pero casi siempre he visto grietas rojas en este lugar, en esta isla la grieta roja nos da al Mechabolt. Ya vamos a la última isla, la isla Bosque Espíritu, en esta isla se hallan 4 monstruos de grietas. De hecho justo al principio de la isla podemos encontrar una grieta que se spamea muy seguido, es la grieta morada la que nos da al robot. En este caso no es la morada sino una azul, así que la saltamos. En este lugar también sale la grieta de San Valentín que nos da al Liodan y Kitsunine, recuerden que estas grietas salen por toda la isla, solo que me enfoco en esa zona, porque la isla es demasiado grande. Ahí lo tienen, para los que quieran su Kitsunine. A lo lejos pude alcanzar a ver una grieta morada, esa es la grieta del robot. Sí, confirmado, sí es su grieta. Este robot fue fundamental en un video, arriba les dejo la pestañita para que lo vayan a ver. Luego estando a lo lejos pude alcanzar a ver la grieta roja, es decir, la grieta del Mewtwo con esteroides, aún con el Hydreigon nivel 70, no sé si pueda vencerlo. Ese Mewtwo con esteroides sigue siendo mucho para mí, tremenda bestia si lo enfrenta solo. Bueno gente, eso es todo por el video, espero les sirva, ya luego apareció la suscriptora. Si te sirvió o gustó el video deja tu like y suscríbete, como es costumbre nunca olvidar que soy Kaba, nos vemos en un próximo video.